Saludos. El día de hoy les presentamos una entrevista que le realizamos a José Luis Parise, con quien conversamos hace un par de semanas. Para quienes no lo conocen, es un psicoanalista argentino que ha estudiado diferentes culturas iniciáticas. A partir de esto ha desarrollado un método mágico que integra psicoanálisis y ocultismo. Es un método que conozco desde hace más de 10 años. Hemos venido siguiendo su obra muy de cerca. Esta es la tercera vez que lo entrevistamos y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con él acerca de temas que se han venido trabajando en este canal últimamente, como lo son, obviamente, la naturaleza de la realidad, las casualidades, las sincronicidades, el contacto con entidades, muchos temas que seguramente tienen afinidad y pues esperamos que la disfruten mucho. Considerando que hay audiencia, quizá no todas las personas están al tanto de que este es nuestro tercer encuentro. Y te lo agradezco. Y te lo Y agradezco. eso es totalmente recíproco. José Luis siempre es desde un lugar que no es simplemente recolectar datos de las 20.000 entrevistas que tienes de José Luis. Cuéntanos los 11 pasos de la magia. Son muy valiosas en cierta, pero hay mucho, ¿no? Y en ese sentido, siempre has aportado un elemento ahí diferencial que de una u otra forma, eh, yo, las personas con las que colaboro, todo nuestro círculo de gente que, como sabes, está relacionado con el tema de psicodélicos, enteógenos, Sí, sí. lo empezamos a poner en práctica desde un lugar diferente, pero siempre hay aprendizajes que podemos referenciarlos con cosas que tú nos has compartido, cosas que nos has enseñado, ¿no? Siempre tenemos comentarios en nuestras redes, ¿no? Sobre cuándo entrevistan de nuevo a José Luis. Me han pasado tales y tales cosas que la gente puede relacionar con elementos Bien. del método. Podríamos, si quieres, en algún momento hacer una nota de la gente, pero Sería increíble. estaría, ¿eh? Sí. Próximo viaje, México. Bueno, bien. Sí, en ese sentido, justamente, creo, tratando de sintetizar o de condensar lo que hablaremos el día de hoy, tiene que ver con estos elementos relacionados con las casualidades, lo que Jung llamaba las sincronicidades, con la naturaleza de la realidad, con los contactos, con las diferentes modalidades que hay de contacto, considerando esta esfera psicodélica, enteogénica y demás, ¿no? Entonces, para comenzar, conozco tu método desde hace 10 años, más o menos, quizá más tiempo, a través de videos y demás. Y si tuviera que resumir a las personas qué es lo que José Luis Parisa enseña en la primera mitad de su método, diría que es justo la alineación entre pensamiento, palabra y emoción. Has hablado de eso innumerables veces. Y si uno modifica o cambia su lugar en términos de pensamiento, palabra y emoción, a nivel experiencial uno puede constatar cómo la realidad responde. ¿Se entendió? Pasan cosas. La primera pregunta, que creo que es una pregunta general, pero al mismo tiempo puede darnos mucho pie para explorar el día de hoy, es si la realidad externa es algo que responde a pensamiento, palabra y emoción, ¿cuál es la definición que vos le das a la realidad? Es decir, no es algo ni totalmente externo porque reacciona a lo que hay adentro, tampoco es algo totalmente interno porque yo formulo mi posición en la realidad en relación a las demás personas y a los demás elementos que la conforman. ¿Cuál es tu visión sobre la realidad, tu definición personal o metódica? Me encanta la posibilidad de hablar de esto y más aún cuando, te lo agradezco realmente, cuando se supone que cuando alguien está interesado en los enteógenos, la realidad se le escapa un poco, ¿viste? Ese es el prejuicio habitual, como que la realidad queda fuera de eso. Y la verdad que me parece un enfoque extraordinario. Lo enteogénico para entrar a la realidad y la realidad para que sea el lugar en el cual lo enteogénico tenga su lugar, y no al revés, la idea habitual. Tú me preguntes cuál es la mía. Además de cuál es la mía, empecemos entonces por lo que de la realidad podemos aprender en las enseñanzas iniciáticas, que son a las que dediqué mi vida. Además, con gusto agrego cuál es lo que me preguntas tú, cuál es mi concepción al respecto. A mí me gusta recordar que la palabra realidad es un espejo, pero no es una metáfora lo que digo. La palabra realidad es un espejo. Si yo en vez de realidad quiero usar la palabra espejo, tengo el mismo derecho académico a hacerlo. Realidad, de hecho, en su etimología significa mente, revis.
es la etimología. Ese revis es el mismo que usamos para decir revisar, cosas que hacemos con la mente, revisitar lugares en los que hemos estado. O sea, no hay opinión todavía de mi lado en esto. Estoy diciendo, cuando hablamos de la realidad, hablamos de nuestra mente. Cuando de esto se hizo ciencia, esto empezó siendo iniciación, cuando de esto se hizo ciencia, la verdad que nunca se pudo apartar. El que siguió hablando de la realidad es Descartes. Y Descartes, fíjate que habla de sustancia, res cogitans y res extensa. Sustancia, res, extensa, es eso que me decías, lo externo. Los demás, las cosas. Para Descartes, esa es la parte supeditada de la realidad. ¿A qué? Al res cogitans. Cogitans es lo mismo que precisamente en la filosofía cartesiana es el cogito cartesiano conocido. El malísimamente traducido pienso, luego existo. Después, si quieres, podemos hablar del tema, pero ya no vamos muy a otras vertientes. Pero lo que no hay duda es que el cogitans es pensante. Sustancia pensante. ¿Dónde está? ¿A dónde tengo que mirar? Nos enseñan eso en el colegio y seguimos de largo. Descartes me está enseñando un principio de magia. La sustancia y mi pensamiento son uno. Lo que va a pasar con la sustancia, la cogitans, esta la que creemos que es la realidad, está supeditado, la res cogitans, la res extensa, la que creemos que es la realidad, digo bien, a la res cogitans. Esto y decir, la realidad es mental, revis, mente, res cogitans, es lo mismo. No hay una realidad que no sea la que refleja al que está viendo esa realidad. Vamos a un tercer estadio. Hoy, nuestra mente, ya que se trata de la mente, sustancia mental, revis, mente, nuestra mente hoy, por estar educada en los paradigmas en los que está educada, acepta lo que venga y medio se pone de rodillas ante lo que venga de la ciencia. Y cuanto más avanzada y dura, como dice, ciencias duras, es la ciencia, más de rodillas se pone. Bueno, ¿cuánto avanzó la ciencia? Ni duda. Todo lo que avanzó no nos vamos a poner a cuestionarlo. ¿Para llegar a dónde? A que la cuántica, el orgullo de la ciencia, dice finalmente que lo que el observador experimenta está en la mente del observador y no en el experimento. Por lo tanto, la subjetividad es una ilusión imprescindible para no caer en la ilusión que nos extravía, la de creer que hay algo objetivo por fuera del observador. El famoso efecto observador es el eslabón más moderno, el fruto más fresco de esa misma raíz, con lo cual, de entrada, no doy opinión. Estoy diciendo sencillamente, si hablamos de la historia de la palabra realidad, ya nos está explicando que la realidad no nos pone como esas cosas que nos dicen para precisamente no aparecer en escena, como aquello de lo cual tenemos que aprender a adaptarnos. Ahí está la realidad y tú vas a ser más maduro cuanto más aprendas a adaptar. Ahora entro en mi tema. Ningún iniciado me enseñó eso. He trabajado todos los textos sagrados que conozco durante toda mi vida. He ido a las culturas iniciáticas, te lo he contado en otros momentos, lo he contado en otros lugares. Nunca jamás un iniciado enseñó a adaptarse a la realidad, porque el iniciado te enseña a decidir ponerte del lado de tu divinidad. Y nunca encontré un Dios que se adapte a la realidad. Dios genera realidad, con lo que tú dijiste de entrada. Logos en sus tres vertientes. Logos en sus tres vertientes. Logos, palabra. Logos, lógica, pensamiento. Logos, ley. La palabra se hará ley de acuerdo a lo que voy a decirle. Y si yo en mi pensamiento pienso que no es ley, no se hará ley. Hasta en eso respetará a la ley. Acá estamos en el puente entre lo que podemos ver académicamente sobre la palabra realidad, para de entrada entender que la realidad no te tiene como el espectador VIP de eso que te crees que está afuera, y que cuanto más rápido te aprendas a adaptar, pues mejor será. No, todo lo contrario. La realidad está en la creación de la realidad por quien cree que la está viendo. Esto sí es lo que me enseñaron los iniciados. Ahora me voy a otro lugar. Ya no me voy a la ciencia, ni a Descartes, ni a
que después se llamó filosofía, pero no empezó siendo filosofía, empezó siendo magia. Descartes tenía una madre maga, lo digo abiertamente, paren las rotativas, que se entere el mundo. La ciencia viene de Descartes y la ciencia viene de la magia. Descartes tenía una madre maga y lo que Descartes vio como lo que llamamos coordenadas cartesianas, lo vio en un sueño, igual que hacemos en magia, igual que ocurre en los libros de las escrituras sagradas. Y aprendió por decodificar un sueño en un estado enteógeno de conciencia, porque estaba en un lugar con mucho frío, donde había calefactores y las paredes tenían pinturas que en ese entonces se hacían con mercurio. ¿Te das cuenta? El calor empezó a irradiar un vapor de mercurio, Descartes se fue a dormir, cuando se despertó tenía la teoría de las 3 coordenadas en la cabeza, en un estado enteógeno de conciencia. De ahí viene la ciencia. Aquí nada más por interrumpir, pero el mercurio justamente es sustancia alquímica que toma la forma del contenedor, refleja a quien la ve, es como... La realidad depende de el molde en el que la ubicas. Perfectamente lo extrapolas al metal, efectivamente. Vamos entonces al lugar del cual todo esto sí se alimenta de una manera explícita. Los iniciados. Yo tomo como referente al que tal vez en Occidente más se conoce, o sea, obviamente Cristo. Lo mismo te puedo decir, yo estoy enseñando el Mahabharata, la India. Yo mismo te puedo decir el Popol Vuh, culturas mesoamericanas. Lo mismo te puedo decir Bardo Todol, Tíbet, de donde quieras. Vamos a hablar de Cristo nada más que porque tenemos que tomar alguno y obviamente es el que mejor nos queda en Occidente. La palabra que nosotros decimos como realidad, ¿cuál era la palabra que usaba Cristo para eso? Esta es una pregunta que cualquiera que tenga la más mínima simpatía, aunque sea, por Cristo le tiene que importar. Pago por saber, cuando Cristo hablaba de la realidad, ¿de qué hablaba? Como cuando Cristo hablaba de la verdad, en realidad, ¿de qué hablaba? Nos traducen cada cosa que son inútiles. Cuando Cristo hablaba del amor, ¿de qué hablaba? Porque la verdad que no nos funciona el amor, si es lo que nos han traducido, claro, ¿no? ¿Por qué la pelea ridícula con Pedro? ¿Me amas? Sí, te amo. No, tú no me amas. ¿Me amas? Estaban hablando de concepciones diferentes del amor. Esto lo he trabajado enormemente y he enseñado durante mucho tiempo la historia oculta de Cristo y la enseñanza oculta de Cristo. Ahí es donde anclo y digo. Para decir realidad, Cristo usaba una palabra que para nosotros es indiferenciable de, suenen las tambores del universo, la palabra que aquí se tradujo como fe. Nada más lejano de lo que creemos que es la realidad. Uno dice, esto es realidad, esto es la fe, no confundamos las cosas. Para Cristo, que era un confundido bárbaro, ¿no? Cristo, para usar la palabra realidad, usaba la misma palabra que la palabra fe, lo cual significa, no se puede separar la realidad de aquel que tiene esa fe. La siguiente etapa de la pregunta, ¿de qué hablaba Cristo cuando hablaba de fe? Si no nos interesa esto, no nos interesa Cristo. Lo que la Iglesia traduce como fe, Cristo no lo entendería. Si Cristo quiere escuchar a un cura o al Papa, nosotros le llevamos mis investigaciones al Papa. Aprovechando que es argentino, se armó un canal. No es fácil llegar, se lo llega el mismo año que asumió. Él asumió en el 2013, me acuerdo porque es 11-12-13. El 11 del 12 del 2013, ahí estábamos llevándole mis investigaciones sobre Cristo, lo tengo firmado, están los anuarios, después si quieres te doy la página, y le dijimos al Papa, si encuentra algo que rebatir de esto, con gusto, yo me pago el pasaje, vengo sin periodismo, sin nada, y a ver qué es lo que... Era la época, yo decía eso porque era la época de, como se llamaba, el Código Da Vinci, que la Iglesia salía a rebatirle. Entonces, no era un delirio lo que yo le estaba... Nunca me llamó. Él me dijo que lo iba a leer. Los papás no mienten, por lo tanto, porque se ríen. Bueno, él me dijo, entonces, una de dos. O no lo leyó, no creo porque los papás no mienten, o lo leyó y no hay algo que rebatir. Bueno, Cristo no entendería si este o cualquier otro papa le hablan de la fe. No lo entiende. Como semita que era Cristo, no puede entender un pensamiento abstracto basado en algo que vaya a saber si está ahí o no. La palabra exacta que se tradujo como fe es la que un estadio antes en lo grecolatino es la palabra pistis. Cuando yo estuve en Grecia encontré la palabra pistis en la calle, en muchos lados, obvio traducidos los caracteres griegos a occidentales. Y es la palabra que se usa para lo que acá llamaríamos un banco.
un banco, un lugar de trapea hasta pisteos, banco de crédito, ya no es lo mismo. Claro, comprendes. La credibilidad es algo que yo puedo forjar en mí. La fe ya necesita de algún agente externo. Tampoco usaba tanto la palabra pistis, Cristo. Usaba la palabra que no nos importa, la que es indiferenciable de tu pregunta. Y ahí concluyo. Realidad era emanación, emuná. Si yo quería hablar con Cristo y quería hablar de la fe, tenía que hablar de la realidad, la emuná. Y acá anclo mi respuesta. Te hice toda la apoyatura, que no es una cuestión de ocurrencias o de opiniones, y ahora digo, ¿qué es la realidad? Dos puntos, la que emanas. En esa realidad que emanas, la pregunta inmediata es, ¿y qué pasa con los demás? Obvio, tú le manejas a los demás la realidad, se acaba la emuná. Yo ya no puedo confiar en mí mismo si dependo del otro, por lógica. Por lo tanto, no necesito en mi realidad entrar en la realidad de otro para que haga lo que quiera con yo, que haga él en mi realidad. No, sí ocurrirá que, entonces, por emanación, si lo que yo quiero hacer en mi realidad y lo que otro quiere hacer emana en una misma mente, en un mismo meta, etimología de mente, meta, entonces nos encontraremos en una misma realidad. Por ejemplo, lo que hoy ocurre. Y aquí lo interesante es justo, esta, además de ser la primera pregunta, inicia con los primeros 3 pasos del método, ¿no? Primera pregunta, Exacto. y va el método recorrido. El repartitorio del tribuno. Sí. La trinidad unitaria de toda la religión. Y en ese sentido, la siguiente pregunta creo que ya alude a lo que justamente en otra escala, cuando se llevan a cabo los primeros 3 pasos, ocurre, que es esto que es una señal, que en sí misma una señal es un elemento casual, es un elemento causal. Estoy usando la dialéctica a propósito. ¿No? Y en términos jungianos es sincrónico. Y aquí esta es la parte a la que quisiera mover el tema. Creo que la primera pregunta fue una introducción genial. Ya entendemos que la realidad es esta cuestión que responde a elementos internos y por lo tanto es indisociable del sujeto, ¿no? En otras ocasiones te he escuchado hablar del concepto de Tnatia, ¿no? Y de cómo la concreción de algo, la realización de algo actúa en función del movimiento interno, de la intensidad con la que se desea. O sea, casi la traducción mejor para Tunachi es deseo. En vez de cuánto tiempo falta, cuánto deseo me falta. Y es la misma lógica otra vez. El elemento interno que determina sobre cuánto tiempo va a pasar para que esta cuestión se manifieste, ¿no? Claro. En las entrevistas, en los encuentros previos que hemos tenido, has contado cuestiones tales como experiencias en donde has sorteado obstáculos mediante estas experiencias enteogénicas que a su vez terminan llegando a un lugar donde se te manifiesta esta casualidad, sincronía, señal, ¿no? Que te permite resolver o sortear el obstáculo, ¿no? Con una rigurosidad total, así es. Sí, y en tus libros compartes anécdotas, experiencias y demás, ¿no? En nuestra segunda entrevista, que fue online, nos compartiste estos modelos, como por ejemplo los 4 estadios del bardo todo, ¿no? Y de cómo de nuevo eso anuda otra vez en esta cuestión de generar realidad. Hay mapas. Sí. La rueda mandálica de la iniciación, por ejemplo, encuentra locamente. Ahora, cuando un elemento fundamental de todo ese proceso es la sincronicidad, es la casualidad en términos metódicos, y no es algo que es extremadamente fascinante porque es un acto mágico que a todos en algún momento de la vida nos ocurre. En algún momento piensas en alguien y suena el teléfono y es esa persona. En algún momento estás hablando de algo e inmediatamente lo escuchas. Es algo que casi todos pueden percibir más allá de poner en práctica un método mágico o no. Es algo que percibe la mayoría. Estadísticamente está demostrado, ¿no? Y a nivel académico muy poca gente se ha atrevido a llegar al tema. De los pocos, Carl Gustav Jung, yo sé que eres profundo conocedor de Freud, de Lacan. No, pero yo empecé siendo junguiano. Empecé siendo junguiano. Pecado de juventud. Bueno, a eso va la siguiente pregunta. Jung, hasta donde tengo entendido de los 3, es quien se ocupa del tema, del fenómeno de la casualidad, causalidad, manejándolo así. Y a propósito, ¿no? Entre comillas. Sí. El término que él genera es sincronicidad.
Ahora, ese término, ¿qué puedes compartirnos acerca de la visión junguiana de la sincronicidad? ¿En qué coincide y en qué no coincide de lo que metódicamente se practica en la magia iniciática? Claro. ¿Y cuál consideras que es la mejor vía de entrada al tema de casualidades, sincronicidad? Los 11 pasos de la magia, sin duda. De entrada te respondí a lo último. Ahora avanzamos. Por eso los tuve que forjar. Bueno, es muy lindo la pregunta por Jung, porque, digamos, en general el que se interesa en esos temas se interesa en Jung y repele a Freud. En general es así, el que se interesa en, es como decíamos antes, enteógenos, realidad, ¿no? Son cuestiones errores que cuanto más rápido se resuelven, menos inconvenientes vas a tener, menos extravíos vas a tener. Empecemos porque, bueno, quiero aclarar, cuando yo te decía pecado de juventud, ¿por qué? Porque no es contradicción o no, es hasta dónde llega Jung en el tema. La verdad que uno lee Jung y se fascina. Yo lo he estudiado mucho y al principio yo era directamente y abiertamente junguiano. Y no hay duda de que es una concepción inteligentísima el que tiene el problemilla de que en algún momento la inteligencia ya no alcanza. Cuando lo quieres aplicar a Jung, y por ejemplo hablar de terapeutas junguianos, es rarísimo. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender qué aplicabilidad tiene eso. Una cosa es para comprender lo que le pasa a alguien, ir a los arquetipos. De los arquetipos comprenderemos lo mismo que con los mitos en Freud. Hasta ahí llegamos a un punto. Cuando Jung plantea la sincronicidad, se pierde de vista tal vez que era el momento en el que Jung estaba peleado con Freud, más exactamente, peleando con Freud. Estamos hablando de 1914. Ahí Jung ancla en la casualidad, en la sincronicidad, para pelearse con Freud, porque era el concepto, digamos, del escenario de combate para ellos. Sin embargo, lo que Freud había escrito hasta ese momento incluye un artículo que se llama Proyecto de una psicología para neurólogos. Todavía no existía la neurología. Freud se anticipa. Y en ese proyecto él habla con sistemas, lo que sería hoy hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Para Freud eran sistemas, epsilon, omega, Y tiene una clave. Dice, lo que trata de hacerse a través de un recorrido interior como el del analítico, el recorrido analítico, que es sincronicidad entre lo que hoy llamaríamos hemisferios. Sincronicidad entre... eso ya nos va poniendo en un lugar en el que... ¿De qué hablamos cuando hablamos de sincronicidad? Sincronicidad de hemisferios cerebrales. Hoy existen las tomografías cerebrales computadas, donde efectivamente es rarísimo ver que alguien trabaje con sus hemisferios sincronizados. ¿Cuándo se sincronizan los hemisferios? Cuando estás en un estado enteógeno, místico, o cuando rearmás los primeros 3 pasos de la magia que tú ubicabas. Si tú estás con un tomógrafo computado y yo te hablo y te digo, por ejemplo, va llenándose la sala, ¿no es cierto, de gente? Sí, va llenándose la sala. ¿Te das cuenta que te acabo de decir algo que ya no se sabe si es una ballena o va llenándose? Ahí, en ese momento, se iluminan los dos, se sincronizaron. ¿Por qué? Porque hablas y escuchas lo que nadie hace. En ese momento escuchaste. No estuviste en piloto automático. Y la palabra se vacía de significado y entra un significado diferente. Va llenándose. Ya no es significado, es otra categoría. El significante, bien, gracias, me ahorro tiempo. El significante sincroniza hemisferios. El significado solo entra en el hemisferio izquierdo, en el del intelecto, donde tú entiendes una cosa, yo la entiendo con las palabras y seguimos. Ahora, acá empieza mi estudio. Freud y Jung, con lo que acabo de hacer, se acaban de amigar. Se dieron un abrazo, dejaron de pelearse, estuvieron en una misma cuestión que por otros motivos que no vienen al caso, pero si quieren los podríamos hablar, cosas que pasaban en otro lugar, en otro orden, tenían que hacer de esto un enfrentamiento. Pero lo primero que quiero que se entienda es que esto no es un enfrentamiento. De hecho, Freud habla de casualidades en psicopatología de la vida cotidiana. Su artículo, te lo estoy diciendo. Y Lacan, que se apoya en Freud, Lacan lo dijo 10 minutos antes de morir. Estoy diciendo una broma, pero poco antes de morir. Yo soy freudiano, lo volvió a decir toda la vida. Lacan retomó el concepto aristotélico de psique y autómaton. ¿Qué es psique y autómaton? Casualidades que podemos ver que están causadas desde un automatismo o desde el significante que el sujeto pone a propósito. Vamos viendo, ni Freud, ni Lacan, ni Jung están peleados con esto.
Que los lacanianos, los freudianos y los jungianos se peleen, dejémonos tranquilos, que para eso están esos lugares. Nosotros tenemos que entender que si estudiamos profundamente el tema, la sincronicidad es inevitable para Lacan, para Freud y para Jung. Para la ciencia moderna están ante su piedra de toque. Es el concepto del cual depende todo en este tiempo, lo que llaman aleatorias, generaciones aleatorias de realidad. ¿Cómo se estudia actualmente esto? Mira, si supongamos la gente pone la mente en una cuestión, todos por igual en un momento, los aleatorios, los generadores, los detectores aleatorios detectan que hay cierta homogeneización de algo que no pueden decir qué es, pero que da por igual ceros, muchos ceros o muchos unos. Eso no, lo estoy diciendo tal vez demasiado rápido, pero si uno pone estos detectores de energía, de ondas, de qué pasa acá, hay al ultravioleta, hay infrarrojo, cosas audibles, ceros, unos, ceros, unos. Ahora, si yo pidiera a todos en este momento, pensemos todos en tal cuestión, los detectores aleatorios dicen, por azar, por casualidad, está ocurriendo que algo pasa, que el pensamiento hace que la casualidad colapse, focalice hacia una cuestión. No nos sirve para mucho más que para investigar. No, ahí empieza. Lo que precisamente, si no se lo entiende, no entiendes de qué hablas cuando hablas de magia. La magia es la palabra que se olvidó, que empieza siendo casualizar, casualidad. En uno de mis textos yo leo un neologismo que es casualizar. La casualidad es el lugar donde se manifiesta la magia. Ahora, ya sé, vienen las dialécticas, como tú decías, causalidad, casualidad. No descubrimos nada si decimos, pero si yo manifiesto con la casualidad algo que yo estoy queriendo hacer realidad, no es casualidad, es causalidad. Ahí está el error. Ahora lo vamos a resolver. Jung hablaba de una naturaleza acausal en la sincronicidad. Y ese es un tema que siempre traigo a colación cuando estoy conversando con amigos freudianos, que en mi experiencia, en mi humilde práctica mágica, me he dado cuenta de que no es acausal, de que hay un referente, y ese referente está totalmente ligado al lenguaje. Voy a permitirme tomar 3 minutitos de esta conversación. Sé que todos estamos aquí para echar a José Luis, pero quiero compartir un ejemplo a efectos de ilustrar lo que acabas de decir. Claro. Una experiencia que tuve con mi círculo de amigos cercano hace mucho tiempo. Estábamos conversando en torno a una frase. La frase en cuestión era poco recomendable. Y de repente le digo a mis amigos, ¿se han dado cuenta de que la palabra poco, si habláramos en términos algebraicos, podríamos representarla con un signo de menos, y la palabra recomendable podríamos representarla con un signo de más cuando tú das recomendaciones? Claro. ¿Qué ocurrió? Bueno, empezamos por el motivo que sea, empezamos a repetir esa palabra. Nos dimos cuenta de esta lógica contradictoria, esta contradictoriedad lingüística, pero al mismo tiempo algebraica, porque involucraba signos, ¿no? Poco recomendable. ¿Cuándo algo es poco recomendable? ¿Cuándo puedes decirle si yo te digo algo, esto es poco recomendable, te estoy diciendo que es recomendable o que es poco recomendable? Claro. Entras en una contradicción. Empezamos todos a Pierde el significado. Pierde el significado y entra otra cosa. Por eso era lo que comentabas, ¿verdad? Claro. Desaparece el significado y entra otra cosa de otra parte del universo. Claro, claro. Empezamos a repetir esta palabra, entramos como en un trance, lo hicimos un minuto, un mantra, exacto. En ese momento cae un rayo afuera, estábamos sentados en círculo, se manifiesta en forma de luz un signo de Moebius. Ala. Eso es lo que hay que entender. Volvamos a Freud, como decía Lacan, y Freud nos lleva a Jung. Freud y Jung se pelearon en una escena casi idéntica a la que acaban de ubicar. En el despacho de Freud. Sí. Cuando estaban hablando de estas cuestiones, de si la mente podía o no podía mover las cosas, se rompe la biblioteca y Freud se desmayó en ese momento. Jung se vuelve al consultorio, ya se habían peleado, y al día siguiente, la primera consulta que da, se la da a una paciente, y la paciente le cuenta un sueño donde un escarabajo egipcio dorado. Empiezan a escuchar un golpeteo extraño. En el ventanal, un escarabajo intentaba extraño. Esto es lo máximo a lo que llegó yo. Con todo respeto y cariño, podría venir a los 11 pasos de la magia que va a tener que realizar. Creo que se ríen porque saben que es algo. Jung está viendo ahí la sincronicidad. Pero pensemos en lo de causal y acausal porque esa es la clave en la que tú estás hablando.
Esa es la clave y no puedo desaprovechar tu entrevista, tu amabilidad en dejar abierto uno de los puntos más confusos y que transforman en inútil el tema. Porque entonces termina en una cuestión de pensamientos de, bueno, es causa, no es causa, es acá, y no sirve para nada. No, todo esto está perfectamente ordenado gracias a herramientas lógicas que tienes que estudiar para estudiar magia. Tú antes hablaste de álgebra. Para estudiar magia hay que estudiar matemática, álgebra, aritmética y lógica. Yo enseño esas cosas para enseñar magia. Entendamos, ¿eh? Por eso es que los pitagóricos enseñaban magia. Bueno, después si quieres lo retomamos. Ahora bien, digo, matemáticos que enseñaban magia. Anclemos. La causalidad o la causalidad. ¿Cuál es de la que se trata cuando hablamos de sincronicidad? Esa es la pregunta. Entendimos primero que sincronizando hemisferios cerebrales se produce una casualidad. Es decir, lo que vimos con el generador aleatorio. Algo hace que de casualidad, si yo sincronizo, ya, ahora entendamos, se trate de muchas mentes, o la mía, da lo mismo. Si yo logro sincronizar hemisferios, cuando, por ejemplo, a un lama avanzado le ponen, produce el mismo efecto cuando él logra enfocar por igual con hemisferio derecho e izquierdo en algo. Esto que tú dijiste del mantra, intenta eso. No es que es una cuestión que ocurre solo cuando se juntan muchas personas, quiero aclararlo, porque si no es muy New Age a donde desembocamos, hay que hacer cosas muy en... ¿Quieres hacer en lo grupal? Genial, pero no dependas de eso. Tienes el mismo poder. ¿De qué? De causar casualidad. ¿Y dónde está entonces lo casual si lo estoy causando? Afortunadamente tú tienes claro los 11 pasos en lo que has dicho, lo suficiente como para llegar ahí. Yo lo que voy a causar es el fenómeno que efectivamente necesito para generar la magia que quiero generar. Bien, ¿dónde entra la causalidad? En el fenómeno. ¿Dónde entra lo casual? Jamás, nunca de los jamases yo voy a poder elegir el cómo. Ahí, como me decían los chamanes, José Luis, el universo tiene un par de recursos más que los que tú supones. Argentino, sábelo todo. No te creas que tú le vas a decir al universo cómo generar la casualidad, porque la casualidad es el cómo. Lo que va a ocurrir es lo que, paso 2 de la magia, ¿qué? Paso 1, ¿desde dónde? Paso 2, ¿qué quiero? Paso 3, ¿cómo? Se lo dejo al universo, por casualidad. Y tengo 41 años de escuela, este año estoy festejando en estos días los 41 años de escuela de testimonio, de que la casualidad siempre indefectiblemente se presenta si desde donde partes es desde las concepciones que estamos viendo, para lo que quieres lograr con un cómo que ni te imaginabas, que te supera, que te deslumbra, que te sorprende y que te lleva puesto si no lo ves a tiempo. Por eso ese cómo era el Kyrios para Cristo y el Kairos para los griegos. ¿Y qué era? Ese que viene corriendo de frente como un bebé desnudo, que lo tienes que ver a tiempo y que del único lugar que lo puedes tomar era del pelo, del flequillo, porque es resbaladizo como un bebé desnudo que corre. Esa casualidad, cómo viene, no la vas a prever nunca, viene corriendo y te exige lo que el universo quiere de ti. Despertar, presencia, atención, decía Buda. Hoy estamos hablando de Cristo, podríamos lo mismo pasarlo a Buda. Buda decía, declaro firmemente que la atención es la que produce los fenómenos que nosotros llamamos Dios. La atención, esa es la presencia. ¿Por qué? Porque si la casualidad está a la vuelta de la esquina en cualquier lugar, ya no depende de la casualidad solamente. A mí me excita, me lleva a un lugar de burbuja mental en el que tengo que estar chispeante, porque si no pasó de largo. Y después digo, falló el método. No, no falló el método, fallé yo. 3 motivos. 1, porque no lo detoné. ¿Por qué? Porque desde donde partí incluía dudas, cuestiones que también entonces se manifiestan. 2, se detona. 3, no detecté cómo, porque yo estaba bajo prejuicios de que tenía que ser por una vía o por otra vía. Ahí es donde el universo me pone a prueba. Pone a prueba mi presencia, mi posibilidad de que efectivamente yo, emuná, confíe en que lo que estoy generando va a traer lo que yo quiero. A partir de eso está el paso intermedio que tú antes bien dijiste. 1, 2, 3, 4, señales. Antes de que la casualidad se manifieste, que en realidad se manifiesta en el paso 7 de los 11, como ves hay un proceso intermedio, da señales. Las señales pueden ser más o menos, como bien dijiste, armónicas con mi resultado
o disarmónicas. Cuando estoy en el estadio del paso 4, todavía puedo variar los 3 primeros pasos si veo que la puntería me está siendo desviada. Esa puntería desviada es a la que se refería Cristo con una palabra griega llamada amartía, que se tradujo con la tremenda bestialidad de pecado. Pecado es otra cosa para los hebreos. Ayet Hakadmon es lo que había que estudiar para eso. Esto es una palabra. Amartía significa, en todo caso, si lo quieres, ahí está el pecado, desviarse del blanco o quedarse en lo mínimo, quedarse corto. Una flecha que la tiro sin mucha fuerza o que la tiro y va para cualquier lado. Mi invocación es la flecha. En el paso 2 invoco, en el paso 1 invoco, en el paso 3 invoco. Tac, tac, tac. Ahora bien, la señal me va a decir, la invocación está siendo desviada, sin que todavía haya dado en el blanco. Tal vez un ejemplo en esto puede ayudar. Supongamos que yo, por favor, entendamos que esto no se hace así. Si quiere lo hablamos también de todos los pasos. Pero supongamos que yo estoy queriendo tener un resultado de riqueza para mí. Y inicio el día y una de las cosas que hago es cierto momento de esa cuestión de repetición de una invocación que polariza mi día. Si la termino de hacer y vuelvo a mi rumia mental, no, pero no lo voy a lograr. No sirve para nada. Esto que quede claro. Claro, porque si no, ya lo hice. Ahora, bueno, que entre el conejo por la ventana, se meta en la cacerola, se saque la piel y me hierva el agua. No, la tengo que ir a buscar, pero voy a encontrar el mejor conejo. Ok. Salgo de casa y lo que pasa por la puerta es un mendigo, un mendiillera, una persona que no tiene dinero. La señal me está diciendo, ¿entiendes? Hay algo que me está desviando. La frase que dijiste antes puede ser claramente ubicada. Encontré que lo recomendable es lo poco. Hay que escucharlo ahí. Poco recomendable. Y si yo encontré que lo recomendable es lo poco, no va a venir lo mucho. Porque seguí un consejo que me decía, es poco recomendable. Y no me doy cuenta que a nivel significante me está diciendo otra cosa que la que el significado ubicaba. La sincronicidad es una experiencia que le ocurre a mucha gente y bajo esta lógica de carecer de la atención, que en términos de una flecha sería la tensión. Muy bien, muy bien. Al carecer de eso, muchas veces he pensado que la sincronicidad o la casualidad muchas veces no se manifiesta precisamente porque no se habla de ella. Claro. Voy a de nuevo a meter mi cuchara y ejemplificar esto. Sí, claro. Hace unos meses, con un amigo que fue la misma persona que estuvo en esta otra experiencia que recién compartí, tuvimos una experiencia de contacto, voy a usar la palabra entre comillas, paranormal, con algo que se manifestó a través de un teléfono. Empezamos a notar patrones, etcétera, etcétera, y a partir de esto empecé a descubrir una ley propia, una verdad personal que tiene que ver con el hecho de que si tú quieres acelerar la manifestación de una sincronicidad, lo mejor que puedes hacer es hablar de otra sincronicidad que te haya pasado. Claro. Hago eso y se manifiesta el mismo día. Tiene lógica. El mismo día. Hablas de sincronicidades, se manifiestan sincronicidades. Sí. ¿Qué pasa? Llega un amigo, junguiano, por cierto, mi compañero con el que te hicimos la segunda entrevista. Sí. Le estoy contando esta historia. Le estoy diciendo literalmente, cuando hablas de sincronicidades, descubrí esta ley que consiste en que cuando hablas de sincronicidades se manifiestan sincronicidades. Habíamos pedido un servicio de comida a domicilio, tin, tin, llega el repartidor, bajo a abrir la puerta, abro y el repartidor, tú eres Ibrahim, el de la historia del contacto. El tipo me había visto en un video de TikTok que se volvió viral. Podían hacer repartidos. ¿Cuántos miles de repartidores de TikTok hay? Llega el tipo que me reconoce y me habla de la sincronicidad que yo le estaba platicando a mi amigo. O sea, en la ciudad más poblada en términos de metro cuadrado del mundo. Es facilísimo y luego, ¿no? Claro. Pero es de nuevo esta cuestión de la palabra como un referente. Claro. Y la palabra como Se colapsó en uno o en cero, como decíamos. En uno es el repartido. Exactamente. Bueno, claro, sí, por supuesto. Tú hablas del hablar de la casualidad. Ahí tenemos el paso 2 de método, la palabra. Como ves, se empieza a potenciar desde ahí, efectivamente. La palabra va a potenciar y por eso es muy importante ver. Hay pasos antes de que el paso 7, donde se manifiesta la casualidad, que cuidado, ¿no? Si no necesariamente se va a manifestar, como decíamos, como pensábamos. Si yo preguntara a la amable audiencia, público, pensemos ejemplos de casualidades. Bueno, uno puede pensar, perfecto, como recién lo dijiste, estuvimos hablando de tal amigo, alguien me lo encuentro en la calle, no, sí, por supuesto, todas son casualidades. ¿Un sueño no es una casualidad? Esa noche soñé justo con algo que al día siguiente, o esa noche soñé con algo que me trajo la respuesta que yo.
La casualidad funciona polarizando al universo, tanto al interno como al que creemos externo. Por eso es que nos lleva a un estado acechante, como el yamanismo lo nombra, porque el repartidor puede traer la clave y también la clave puede estar en el nombre de la comida que pedí y la clave puede estar en que se equivocó y me trajo otro plato y ese nombre era el que tenía la clave. Esto es lo grandioso. En la India esto lo llaman con una etimología que es indiscriminada de Dios. Es la misma palabra. En la India, esto que acá llamamos casualidad, lo llaman lila. Y lila en el origen es la misma palabra de la que deriva Allah. Es decir, la casualidad es el contacto con la divinidad. ¿Qué nos ocurre en Occidente? Lo has logrado por casualidad. Pierde, pierde. La divinidad y la casualidad son casi indiferenciadas en el camino de la magia, porque los iniciados generaban casualidades. Fíjate, recién nombrábamos Buda. ¿Por qué Buda seguía vivo? Por casualidad. Le tiraron con una roca porque le querían matar, porque no lo soportaban, como a todo iniciado le querían callar. Le tiraron con una roca de Badatta, uno de sus mismos discípulos, esos discípulos cuidadosamente peligrosos de los... No sé por qué se ríen. Esos discípulos que efectivamente, al mismo tiempo que quieren la enseñanza, quieren callar a la enseñante. Y lo que ocurría era que de una roca le tira arriba de una montaña le tira una roca. Buda escuchó que venía la roca, era imposible no escucharla. Una roca tirada desde arriba de una montaña. Siguió caminando con plena emuná, con plena convicción, confianza de que él emanaba que la roca no lo iba a poder. La roca quedó atrapada entre unos peñascos. ¿Qué posibilidades hay de que justo pase? Eso es una casualidad, pero como ves, los iniciados de eso hacían enseñanza. Él llamó a los discípulos a enseñar eso. Y le agradeció a Devadatta, allá arriba de la montaña, que le dio el material para enseñar gracias a la casualidad. Ahora, ¿te das cuenta del estado de presencia que eso significa? Y el estado de emuná, de emanación. La realidad, ¿cuál fue? La que él emanó, no la que una roca que te está por caer en la cabeza hubiera decidido sobre ti. Ahora, Buda que enseñaba precisamente a forjar la palabra como lugar, como materia prima de la realidad. Ahí estamos en lo que dices. Y es cierto, si hablas de la casualidad, incrementas la casualidad porque llevas tu mente a mantener la mente conectada con la casualidad. Revis, mente, realidad. Entonces, por eso. Eso es totalmente cierto. La cuestión que mencionabas de los generadores de aleatoriedad numérica. En el podcast tuve de invitado al director del Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia. Son parapsicólogos que están justamente midiendo esto. Y un ejemplo muy claro fue lo que ocurrió aquí en México con el tema del terremoto que cae el mismo día. Sí, claro. Yo acababa de hacerle una entrevista un día antes. Sí. Al día siguiente se repite este fenómeno y obviamente eso dio pie a que tratáramos de abordar. A mí me invitaron a hablar de varios congresos donde los parapsicólogos son los que estudian y nos piden a nosotros que les enseñemos cuestiones. Yo no soy parapsicólogo, en todo caso a nivel académico, psicoanalista. ¿Por qué nos piden? Porque ellos lo pueden ver, confirmar, no lo niegan, lo entienden, no lo producen. No lo pueden, ahí entra la magia y su mente les hace obstáculo, porque con eso entran en magia. Freud a esto lo estudiaba, como dijimos antes, a Freud le interesa, secretamente con su hijita Ana Freud. Mira cómo la mente ahí pone la misma barrera a los parapsicólogos como se lo puso a Freud. Con las cartas Zener. Para los parapsicólogos, pero cuando lo quieren producir, si yo le digo a un parapsicólogo, la casualidad, me va a explicar, va a estar de acuerdo, va a decirme, ahora prodúcela. No, eso ya es magia. Ah, el problema lo tienes en tu mente. El problema no está en la casualidad, que no se te produce. Tu mente es la que, claro, ya no eres parapsicólogo, sino eres mago. Bueno, bienvenido. Bienvenido al club. Brutal, increíble respuesta. Aquí bueno, ya abordamos en la realidad, entramos al tema de la sincronicidad, casualidad, que es un elemento clave como reflejo de la realidad y del mundo interno. Ahora, las maneras en las que se puede manifestar esa sincronicidad, esa casualidad, hay de todo tipo. Puede ser desde algo... El cómo, las maneras es el cómo. Ajá, algo causal como, pensé en una persona y sonó el teléfono, o algo ya dentro de un camino mágico de quiero el resultado y la casualidad me guía, me mueve ahí. Ahora, saltando un poco de tema, pero sin dejar ese tema porque forma parte de la idea de las sincronicidades y de las casualidades, los contactos también son casualidades.
Dentro del ocultismo, digamos, dentro de las líneas de ocultismo europeo, me viene a la mente gente como gente de mano izquierda, ¿no? Aleister Crowley, John Dee, todos estos magos, magia nocheana, magia, la magia goetia y todo este rollo, que se caracterizaban porque en algún momento del recorrido mágico el mago contactaba con una entidad que daba información que permitía que se concretara una cierta cuestión. Al mismo tiempo estamos en el mundo de psicodélicos, enteógenos. Una de las cosas más comunes que escuchamos, que nos llegan a nuestras redes y tal, es el tema de las entidades. Hace 6 meses, más o menos, entrevisté a un neurocientífico chileno que trabaja en el Imperial College de Londres y están haciendo uno de los experimentos más vanguardistas en términos de suministrarle a las personas la molécula activa de la ayahuasca, la dimetiltriptamina, y están tratando de cartografiar y de mapear el universo al cual accede la conciencia. La Latina más empiezan por eso. Siempre tienen un estudio más que hacer. Sí, y hay un terror a meterse de lleno, a analizar la naturaleza ontológica del ser con el que se está lidiando. Lo mismo que no sabe de la que quiere dar. Lo mismo. Y ellos me decían, no, es que puede ser una especie de representación interna del inconsciente y del consciente, pero siempre con mucho miedo de entrar al tema. No, si es interna no existe. Bueno, ahí empieza la historia. Y si es la manera en la que ellos le dan vuelta al tema, ¿no? Ahora, desde el método de la magia, entendiendo que este contacto puede ser parte del paso 7, por ejemplo, ¿cuál es el abordaje que se le da al tema de, bueno, estoy en mi camino al tema de lo que estamos contacto con algo, contacto con algo, con una entidad, en una experiencia psicodélica, en un sueño, en un lugar de poder, en estos diferentes espacios en los que se puede producir un evento de este tipo? Pero ya ese es un cómo. Bien, empezaste por ahí y todo lo otro termina ahí. Todo lo otro que le has agregado abrió y termina como una diamante en el mismo lugar. Empezaste con las maneras en que se produce. No buscamos una manera en particular, por eso a eso no se lo confunde. Fíjate que no han podido plantearse estas cuestiones y nombrar mago al que lo hace, sino que lo nombran canalizador. ¿Entiendes? Que es otro lugar. Ya estamos hablando. ¿Por qué? Porque tratan de generar la casualidad con una forma particular, la del contacto con un ente. Yo no sé si me va a venir por un ente o no. Yo sé que cuando me tuve que contactar con un resultado y de un ente me tenía que venir, porque yo no tenía la más mínima idea previamente, me enteré ahí, me vino de un ente la respuesta. Un ente puede ser, de pronto, abres un libro donde hay un autor que tiene la respuesta. También puede ser que lo sueñes al autor, o también puede ser que efectivamente, en cualquier situación de enteógeno, te parezca que la respuesta te la está dando tu abuelo, un ente, Freud, lo que sea. Pero cuando ya uno, por eso ya es, parcializa, hace una parcela de lo que puede ser un universo de casualidad, y yo quiero que se me presente en esta parcela, en realidad lo que estoy haciendo es renunciar a la magia. Me interesa el fenómeno que le interesa a mi yo, a mi ego, exactamente, que si se presenta así, que se presente de ese modo. No, el modo es precisamente donde está la casualidad. Si no, lo que estoy tratando de hacer es yo decirle al universo cómo se tiene que manifestar la casualidad a través de un contacto con un ente. No, la gracia está en que el universo me va a obligar a estar presente, de que la casualidad también se puede generar por esa vía, pero es nada más que una de las vías posibles. Por otro lado, el gran problema de esto en cuanto a lo técnico, o sea, no busquemos el contacto con donde pensamos que va a estar la respuesta, porque ya entonces lo que estamos haciendo es limitar, de acuerdo a prejuicios, paso 1, desde donde partimos, ya hay desde un paradigma que impide la casualidad. Solo cuando la flecha vaya a entrar a través de ese agujerito, que es el del canal. El otro problema que trae ya no es solo técnico, es ético. Cuando yo me meto a querer invocar entes, ya me estoy metiendo con un universo que no es el mío. Yo no tengo derecho a decirle a un ente lo que tiene que hacer. Si lo que el ente tiene para decir o lo que fuere, y lo que yo quiero responder, la pregunta, lo que quiero llegar a una respuesta, son armónicos, se presentará sin que yo se lo pida siquiera por sintonía, porque frecuencia, la sintonización es de una misma frecuencia, es una onda compatible, armónica. Pero yo no puedo meterme en el universo de otro. Vivo, muerto, desencarnado, preencarnado, maestro ascendente, avatar, porque entonces abro la puerta para que otro se meta con mi universo. De ahí a la magia negra y medio. Sí, por ahí va mi pregunta. Por ahí, como en el tema de las precauciones.
Ha sido muy claro en el momento de, bueno, Menos mal que lo si yo quiero forzar a que mis resultados entren por esa vía, ¿no? No, Pero ¿qué pasa cuando nada. realmente algo de ese tipo surge? ¿Qué precauciones se deben? Lo mismo que cualquier otra cuestión. Fíjate que en el chamanismo ese ente puede ser también el espíritu animal, el espíritu de una planta. ¿Y para qué es? Para un resultado en común. Punto. Basta. No es apego al ente y después quiero que se me presente, o después sigo pensando en el ente, por la vía que sea. Miedo, fascinación, intriga. No, no, no. Es para un resultado. Es lo mismo que te enseñan de un espíritu animal. No es tu mascota, querido. No es tu mascota. No es para que ahora vos te creas que acá al lado está el espíritu del perrito y entonces... No, no, no. Es porque hay sintonía respecto mental, mente, realidad, mente, meta, de acuerdo a una meta. Cuando lo que se presenta porque hay una meta en común. Me sigo dirigiendo a la meta, ya nos dimos los que nos podíamos dar en común. Si podemos seguir trabajando juntos o no, será de acuerdo a seguir aprendiendo de esa meta, no de acuerdo a un principio de simpatía regida por cuestiones que tienen más que ver con los gustos de la persona que con la meta a la que quiere llegar. Cuidado porque eso es lo que produce el problema, no el contacto, el apego al contacto. No el contacto, el apego. Y el apego empieza antes cuando yo quiero que venga un contacto por la vía de un canal, de un ente, y no es que estoy abierto a por dónde venga. El por dónde me lo da el universo, el a dónde se lo doy yo, y en el desde dónde yo y el universo tenemos que entonces trabajar con las mismas leyes. Esas leyes son las que enseñé. Fíjate que es extraordinario esto en el punto en el que lo más interesante es ver que de esto hablaron los iniciados, por lo cual en su época se los llamaba magos. A Cristo se lo llamaba mago en su época. Y Cristo fue el que trascendió de mago a divinidad. Él en un momento, y esto está hasta en los canónicos, yo enseñé esto toda mi vida, los apócrifos, los canónicos, la historia y la enseñanza oculta de Cristo, lo dice, en un momento Cristo se decreta divinidad. ¿Por qué? Porque alcanzó un cierto nivel que llamaba el Kyrios. Hoy soy, ya desde ahora, el Kyrios. ¿Quién es el Kyrios? Aquel que tiene plena emanación y confianza de que lo que dice es lo que se hará. ¿Cuándo es? Cuando Cristo dice, mi tiempo ha llegado. Hasta el capítulo anterior decía, aún no es mi hora. Quiere decir, tuvo que hacer un camino de evolución. Ni nació divino, ni nació sabio, ni nació iluminado, igual que Buda. Esto es lo bueno, porque nos están enseñando un camino que te sirve a ti, me sirve a mí, le sirve al amable público, nos sirve a todos. Ese camino es el que desde siempre nos enseñan para qué, los iniciados nos enseñan para qué, Cristo lo decía claro, sed divinos porque yo soy divino. No, mira mi divinidad, te invita a ser Dios. Y si uno dice hoy, yo me pongo del lado de decisión de ser Dios, ay, tú te crees Dios. Parece como que es un problema y es en eso depende y de eso depende lo que hoy estamos convocados aquí, tú, yo y la amable audiencia. ¿Por qué? Porque elegimos encarnarnos en el tiempo en el cual o cambiamos de era porque nos pasamos de humanidad a divinidad y eso no se puede hacer si no es de uno en uno. ¿Qué decía Cristo? Está en tu corazón. No es una cuestión que se puede lograr porque la especie. Ese pasaje es para el que decidimos encarnarnos en este tiempo. Ya no alcanza el discípulo eterno, ya no alcanza el que busca el camino eternamente, el que está lleno de preguntas. Hoy es el maestro, el Kyrios. De eso depende el cambio de era. La oportunidad, la ventana se abrió aquí en México para nosotros en 2012. Con una casualidad, precisamente, cuando una amable sacerdotisa maya, yo no soy indígena, ni me disfrazo de indígena, ni la juego de tener sangre chamánica, ni hindú, ni tibetano, no necesito, la enseñanza está por encima de todo eso. Y nos invita aquí en México a recibir el primer rayo de plasma, de luz, del 22 de diciembre del 2012. Una sacerdotisa maya tuvo esa amabilidad. Se tuvo que producir un entramado de casualidades tan enormes para que eso suceda. La única escuela de todas las que ese día, esa noche, mejor dicho, fueron invitadas, que en el momento donde el rayo de luz estuvo al lado de la pirámide, fueron nuestras. ¿Por qué? Porque generamos el entramado. No fuimos a hacer solamente lo que era el ritual vacío, sino que lo hicimos en los 11 pasos. Cuando llegó el rayo del primer momento, dejó de llover
justo en ese momento, se abrió el cielo y entró el rayo. Ya habían despedido a todas las escuelas por la noche de lluvia y por el horario. La nuestra se pudo quedar. Esto, si lo quiero lograr sin casualidades, es imposible, porque es casualidad, es sagrado. Esto significa de entrada que efectivamente el clima, la lluvia, el sol, lo que sea, se polarizó en una realidad generada para tal meta. En ese caso, recibir el primer rayo del sol en la pirámide de Xmal aquí. Esto es lo que enseñaron los iniciados. Genera realidad propia, no solo con lo humano, pero lo divino en ti te asiste cuando ya lo humano llegó al límite. La gente quiere evitar eso. Ahora es donde entonces se juega si vamos a mantenernos en una enseñanza que nos diga, la divinidad está fuera. Otra enseñanza nos dice, no, tú ya eres divino. Segundo error. Segundo error. Buda, que tuvo que responderle a los Vedas de su época, inventó una teoría, Buda, que se llama la del Anatman. Estaba la teoría del Atman, que es todos somos divinos. Y Buda les vino a decir, en ti hay una semilla de divinidad que nada tiene que ver con que tú seas divino. Esa semilla de divinidad se puede pudrir dentro tuyo y la divinidad y tú jamás se encontraron. Todos nos están invitando a que la magia sea el puente con la divinidad. Y esto es lo que se llama el retorno, el parusía de Cristo. Cuando la humanidad acepte la enseñanza de Cristo como una enseñanza, y ahí está lo que yo enseño, donde la magia es el puente para la divinidad en cada quien. Porque si la magia se agota en el resultado que en mi mente tengo y que yo quiero alcanzar, se me agotó en lo humano. El resultado que al genio se apareció, me dio el resultado, lo volví a la lámpara. Se enoja. Se enoja. El mito me lo aclara. Otra cosa es si con ese genio quiero conectarme con las leyes con las que él se conecta. Ya me estoy conectando con la divinidad. Ese es el punto que es actualmente el de la humanidad. La humanidad quiere magia, pero la quiere para resultados humanos, no como puente con lo divino. Eso ya lo tenemos en la vieja era. Si el 22 de diciembre de 2012 tiene sentido, es para cambiar de era. Y cambiar de era es una humanidad que se ponga del lado de su divinidad. Ese es el retorno de la enseñanza de Cristo. Esa es la parusía llamada, que es precisamente Cristo, Buda, Muhammad, aunque hoy tenga mala prensa, no lo confundamos con el Hamas, no lo confundamos con ISIS, por favor, como no confundamos a Cristo con la iglesia, ni confundamos a Buda con los budistas. Nos han enseñado a que precisamente su enseñanza, cuando la tomas, tú y cualquiera de sus iniciados, tienen exactamente la misma posibilidad de nombrarse divinidad. Y cómo le cuesta al humano nombrarse del lado de su propia divinidad. Porque el humano es el primero que se opone al humano cuando algo se pone del lado de lo divino. Y si no, ¿qué hicimos con los iniciados? Los crucificamos, los enterramos debajo de iglesias. O sea, el humano no soporta la divinidad a la que tanto busca. Por eso hoy ya no es la magia, yo que enseño magia toda mi vida, ya no es la magia solamente el desafío, sino la magia como puente para lo divino en cada quien. Eso es la nueva era. Lo que hay que lograr para eso se logra con magia, pero no se agota en la magia, no se agota. Fíjate, en este momento nuestra escuela, que no soy escuela de cine, no soy escuela vengo de organizar y de dar un plenario 2.000 personas en la querida México, gracias por recibirnos nuevamente. Yo no sé dar plenarios a nivel organizativo, lo sé dar a nivel enseñante. Todo eso se generó. Del mismo modo estamos ahora terminando de filmar la segunda película de escuela ya a nivel coproducción internacional, donde el tema es el retorno de Cristo. Y ya está terminada de filmar, falta la parte de producción, y todo indica que durante más de 20 años, cuando me preguntaban en los... Esta es la famosa película de... La primera ya se hizo. Ajá. Se llama Axiomas, y ya está. Esta es la de la historia de Cristo, que cuenta la gran pregunta. Si Cristo retorna hoy, ¿cómo lo reconoces? ¿Cómo sabes que es Cristo? Primera respuesta que el humano dice, va a ser un milagro. Cuando Cristo mismo nos explica en la película que lo que llamamos milagros no es cuestiones de sobrehumano, sino que son cuestiones de magia que quedan al alcance de cualquiera. Entonces cualquiera, ¿cómo reconozco que Cristo es Cristo si vuelve hoy? Voy a necesitar mucho más que su magia, su enseñanza. La película pone eso. www.cómo es película El Retorno,
.com es una página abierta para cualquiera, se puede impregnar de lo que pronto va a estar en los cines del mundo. Y fíjate, ¿Tiene fecha de estreno? este año que se inicia. Y todo indica que, fíjate, te decía, durante más de 20 años me preguntaban, ¿para cuándo la película? Porque yo ya la venía anunciando. Yo decía, seguro que cuando la iglesia haga un hueco, que ya no se pueda creer demasiado en las iglesias y ahí la película creo yo que va a emerger. Fíjate lo que está ocurriendo. El Dalai Lama cayó en el peor de los desprestigios. No hablemos de lo que ocurre entre hebreos y musulmanes. El Papa actual dejó a la iglesia más dividida que nunca. Yo hacía la broma, si según Malaquías este es el último Papa, seguro que va a ser argentino. En una broma. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Se está generando un hueco en la iglesia. Hay gente que quiera a Cristo, ahora dónde lo va a ir a buscar, no sabemos, pero justo ahí está emergiendo www.peliculalretorno.com. ¿Por qué? Porque es el retorno de Cristo en el lugar donde menos lo esperas. Sigue la lógica de lo que hablábamos recién. Esa posibilidad es para lo cual nos encarnamos en este tiempo. Para que lo que hagamos retornar no depende de lo que pensamos que era Cristo, sino que nos encontremos con un Cristo, un Buda, un Mahoma en el mismo lugar. ¿Cuál? Su enseñanza. Y eso se llama en singular, no sus enseñanzas. Cuando hacemos de eso enseñanzas, hicimos religión. Cuando hacemos de eso enseñanza, hicimos divinidad. Y el puente es la magia. No sé cómo andamos de tiempo, pero creo que ya para ir cerrando, o para entrar en recta final, dependiendo, una pregunta que se me hace como de buen tino hacerla, tomando todo lo que hemos conversado hoy. ¿Cuál es la casualidad más significativa en la vida de Mago Luis Pay? ¿Personal, particular? Me has preguntado la más significativa. Me vienen tres en mente. Se me hace muy difícil una sola. Me vienen tres. Una tiene que ver con lo que te decía recién, la que ocurrió en México. La más significativa me viene la primera, tal vez, de mi vida, como mago ya. Pero si quieres hablamos de las tres, aunque sea rápido, porque las veo muy enhebradas. Y como la tercera desemboca en México, es una manera de agradecer nuevamente que hace más de 10 años tienen la amabilidad de abrirme las puertas para venir a enseñar también aquí. La primera, que entiendo que es la más significativa, porque de eso dependió todo, es cuando por primera vez confié en la magia en mi vida. Había que jugarse. La voy a contar rápido, aunque tiene 1000 detalles grandiosos, todos que enseñan mucho de esos momentos donde uno está dando los primeros pasos y depende mucho de confiar en lo que está haciendo. En la Argentina, en aquel entonces, estaba lo que se llamaba el servicio militar. Un año de tu vida perdido, digo, al servicio de los militares. Encima, Argentina estaba con el conflicto con Chile, el canal de Beagle, se venía una guerra, era muy posible, o sea, lo peor que te podía pasar era hacer el servicio militar. Yo había terminado la escuela secundaria y quería entrar en la universidad, y el servicio militar me retrasaba un año más. Hacen lo que se llama el sorteo y me toca hacer el servicio militar. No me salvé por un número bajo, que bueno, toda una cuestión técnica. Sí, hay sorteos. Cuando vi que me tocaba, decidí que no, que yo no la iba a hacer. Y mi único canal, no me quedaba otra, ya en el sorteo no, la magia. Yo ya había leído mucho del tema, pero no tanto como para aventurarme a asegurarlo. Decidí empezar a aplicar lo poco que podía aplicar. Me mandaron al peor destino que me podían mandar. Si el conflicto era con Chile, sur de Argentina, Beagle estaba ahí, me mandaron al lugar más, uno dice, me salió todo al revés, era lo peor que me podía pasar. Te la hago corta, aunque la historia es enorme y es extraordinaria y de cada detalle se puede enseñar. Además, esto nunca me lo preguntaron en una nota, te lo agradezco enormemente, nunca me dieron pie a algo así. El tema es que me mandan a un lugar en el que de pronto estaban acumulando soldados por todos lados porque sabían que se venía el conflicto. Sobraban postulantes a soldados. Eso hacía que se querían sacar de encima a algunos. La casualidad empezaba a forjarse. Pasan preguntando por qué, quién tiene algún problema en la familia, por lo cual mis padres eran separados. Eso era un problema en la familia. Yo no me animaba, pero la cuestión es que todo me empujó a que diga, mis padres, vaya a hablar con el capitán tal, a ver si su caso puede... El capitán tal era sediento de estos temas, yo no sabía. ¿Cuántos capitanes hay en el ejército? Interesante. A mí se me había ocurrido, porque yo en ese momento estaba muy metido en la cuestión de Buda y de la historia de Buda, cuando te dan la ficha y te dan, yo budista, para hacerme el original. Me llama y empieza a leer.
usted es budista, digo, ahora me van a hacer las peores cosas. A mí me interesa mucho eso. Empezamos a hablar, bueno, de ahí surgió, te la hago corta, que gracias a eso se abrió el canal para, bueno, vaya al Distrito Militar Buenos Aires, yo le voy a dar la nota, me salvé de hacer el servicio militar. Eso significa, no entré en la preguerra a la que se llegó, no me agarré la hepatitis que se agarraron todos los soldados de ese escuadrón que quedó mal curada para toda la vida y no retrasé un año mi entrada a la universidad. Cuando entro a la universidad, un día, un ex jesuita que se sabía toda la historia de Cristo de atrás para adelante, la oculta y la manifiesta toda, se le ocurre hablar del tema y yo le hago una pregunta y él se dio cuenta que yo estoy... Y dijo, ¿por qué no prepara el tema y lo pasa a hablar? No, si quiere paso ahora, lo desafié. A un ex jesuita hay que ser... Pase. Pasé a hablarlo. Yo trabajaba todo el día en la universidad, era la noche, y esto era tipo 11:10, y él me dijo, pase a hablar. Nos íbamos 11:30, 11:20, ya estábamos todos así para salir porque del trabajo, ya estábamos... Eran las 12 de la noche y seguíamos ahí. Uno de los muchachos que estaba ahí, la esposa daba cursos de estos temas. Entonces me dice, cuando me están, ¿no quieres dar cursos con...? Ahí empezó lo que hoy es la escuela. Por una casualidad. Más que la guerra, más en los poderes militares, entendamos que estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Yo no puedo lograr que no haya guerra, lo que puedo lograr es que no me afecte a mí. Ahora, si tú logras que no te afecte a ti, y cada uno, la guerra va desapareciendo. Yo no puedo lograr que no tiren la bomba, puedo lograr que no caiga en mi casa. Si tú logras que no caiga en la tuya, estamos generando un cambio de humanidad de uno en uno. Bienvenido sea.